¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues mira, este vídeo es un pequeño fragmento de una entrevista que tuve con Isabel Torres, que es la creadora de Crea Emoción, un proyecto muy enfocado en el aprendizaje de la inteligencia emocional. Isabel Torres además es mi mentora, así que estoy eternamente agradecida a haberla conocido, ya que muchas de las cosas que sé es gracias a ella. Y bueno, en esta entrevista estamos charlando sobre cómo gestionar la mala leche, ese enfado tan desproporcionado que tenemos cuando se nos acaba la paciencia con los hijos. Pero ya no solo aplicado a los hijos, sino a cualquier persona con la que tengamos mucha confianza, ya que suelen ser esas personas con las que más perdemos los papeles. Así que bueno, espero que te guste mucho el vídeo, que disfrutes mucho del vídeo, que te aporte muchísimo valor y sobre todo que te ayude. Así que, sin más que decir, empezamos. Esa mala leche nos puede condicionar un montón a muchos niveles. Depende de lo que la persona, entiendo por esa expresión que la persona utiliza, que se está hablando del enfado descontrolado. Cuando aparece ese enfado tan descontrolado, porque yo le he dicho a mi hijo una vez, dos veces, tres veces lo mismo y no me hace caso, al final va a aparecer un enfado más explosivo. Yo he ido acumulando y llega un momento en el que salta. Lo primero que tengo que entender es que no en todos los contextos saltaría, aunque la situación hubiera pasado igualmente. Es decir, hay veces que yo me permito explotar con mi hijo, pero no explotaría con mi jefe, porque hay un miedo que va a regular esa emoción. Vas a decirte de alguna manera, no puedo permitirme explotar, no puedo permitirme mostrar esa mala leche, me la tengo que tragar, porque a lo mejor la consecuencia es muy negativa. Con nuestros hijos en general solemos autorizarnos a explotar, porque entendemos que no corremos un riesgo. Y explotamos de una manera curiosa en este sentido, porque nos permitimos tratar a nuestros seres queridos de la misma forma en la que nos tratamos a nosotros mismos. Esa frase tan famosa de donde hay confianza da asco, lo que viene a decir es que cuando yo no tengo miedo, lo que hago es tratarte como me suelo tratar a mí. Y si yo conmigo misma soy agresiva cuando me enfado conmigo, pues a mí me va a salir la agresividad. Cuando la emoción me haga saltar, yo voy a utilizar un discurso, unas ciertas frases que son las que yo, de alguna manera, están en mi vocabulario interno. Y simplemente no hay un filtro que lo esté impidiendo. ¿Qué suele pasar en este tipo de situaciones donde yo salto y empiezo a agredir con mi vocabulario a mis hijos? Que a menudo después pienso y le pregunto a mis valores personales y me arrepiento, me siento culpable. Porque si soy muy honesta conmigo misma, me doy cuenta de que eso es una forma de maltrato. Eso desde un punto de vista moral, pero es que desde un punto de vista práctico tampoco funciona a largo plazo. A corto plazo, mientras mis hijos teman esos enfados explosivos, reaccionarán. Pero si pensamos en esto a largo plazo, cuando nuestros hijos ya no tengan miedo de esa agresividad, empezará a darse la vuelta a la tortilla, y esto suele pasar en la adolescencia. Y en la adolescencia yo empiezo a recibir aquello que estuve dando. Además de una forma mucho más inmadura, más impulsiva, más desde la hormona de la adolescencia, evidentemente, mucho más conflictiva. Y yo me quedo normalmente a cuadros diciendo, pero bueno, ¿de dónde sale toda esta agresividad? ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible por ese trabajo anterior que nosotros no hemos hecho. Necesitamos ser muy firmes y muy disciplinados con nosotros mismos si queremos controlar esos enfados explosivos y encontrar una alternativa mucho más sana, pedagógicamente hablando. Porque existen. Lo que pasa es que esto es el camino fácil. Es mucho más difícil trabajar que tus hijos te concedan autoridad moral a ti desde tu propia integridad como madre o como padre que explotar cuando no te hacen caso. Es muchísimo más complicado, pero infinitamente más ecológico y más eficiente. Cuando tus hijos te respetan a ti desde tus propias conductas, desde cómo tú eres y cómo te comportas, precisamente desde esa integridad, ahí ya tienes esa parte, porque ellos empiezan a valorar mucho lo que tú haces, lo que tú dices, sus consejos, sus indicaciones, y desde ahí aparece un respeto hacia tu padre que no necesitas transformar en que me tengan miedo, porque son ellos los que te conceden a ti ese poder. Entonces la armonía familiar cambia completamente,
todo se transforma y todo se vuelve muchísimo más fácil. Pero claro, es más costoso, lo que pasa es que no es imposible y a mí lo que me gustaría es incidir sobre que no es imposible. Aquí hace falta autorregulación por parte de los padres. No permitirnos hacer aquello que probablemente no haríamos con nuestro jefe o con algún compañero de trabajo o con nuestros propios padres. O sea, yo lo que entiendo aquí es que si tú gritas a tu hijo cuando es pequeño, le estás abriendo la puerta a que cuando él tenga más recursos y no se sienta tan incapacitado, tan débil, le estás abriendo la puerta a que él te lo pueda hacer a ti, que te grite. Claro. Básicamente, o sea, ojo con esto, que luego nos arrepentiremos y diremos, ¿por qué no habremos hecho esto? ¿Por qué no habremos hecho lo otro? Pero realmente es que nosotros le hemos gritado y entonces el niño aprende que hay que gritar. Claro. Que eso me pasaba a mí, por cierto, con mi padre. Claro. Yo pensaba que el que más gritaba era el que tenía razón en una discusión, porque él elevaba la voz y claro, como yo era una niña y él elevaba la voz, pues yo tenía que gritar mucho si quería tener la razón y era eso, pues imagínate. Claro. Así aprendemos esa agresividad verbal, porque la imitamos y la normalizamos. Y por la parte de que el futuro te devuelva lo que tú has dado, es una parte interesante a observar. Pero en el día a día, esa culpabilidad que nosotros sentimos porque no actuamos acorde a nuestros valores, porque nos damos cuenta de que realmente estamos maltratando, somos nosotros los que de verdad tenemos la responsabilidad fundamental de regular nuestras emociones. Cuando vemos que tenemos hijos con problemas de conducta y de regulación de sus emociones, el ejemplo también lo pueden tener en nosotros y nosotros lo tenemos mucho más fácil porque somos los adultos. Si no les damos la referencia, ellos no van a aprender esto por sí mismos y probablemente se conviertan en adultos que nuevamente tengan problemas de autorregulación.